¿Qué pasaría si el problema no es el contenido, sino la identidad desde donde lo estás creando? Sabes, por mucho tiempo yo pensaba que necesitaba grabar más videos, que necesitaba crear más cursos, que necesitaba tener más talleres, incluso que necesitaba mejores herramientas. Pero en realidad lo único que estaba haciendo es que estaba posponiendo mi evolución, mi desarrollo. ¿Por qué? Porque seguía pensando que necesitaba más cosas. Y no era por falta de talento o no era por falta de preparación. Era simple y sencillamente que seguía pensando como una creadora. Así es de que hoy en este episodio te voy a compartir cuáles fueron las 3 cosas que me ayudaron a cambiar la identidad para poder salir de pensar como una creadora a convertirme en la vocera de mi marca. Y lo primero que les voy a compartir fue que lo primero que tuve que hacer fue cambiar mi mentalidad. Tuve que dejar de pensar como una creadora para poderme convertir en una vocera. Y a pesar de que muchas veces lo he dicho y me encanta, creo que esa etapa de creadora me permitió usar toda mi creatividad, me encantó pude crear mundos, universos y la verdad es que era una etapa muy padre. Imagínense, yo cada vez que llegaba a un evento o a cualquier entorno, lo primero que pensaba era cómo iba a grabar, cómo iba a contar la historia, qué era lo que iba a producir, cómo iba a ejecutar, en qué plataforma lo iba a subir, qué era lo que iba a grabar, si era un evento, un curso. Siempre estaba pensando atrás de cámaras y enfrente de cámaras cómo iba a producir. Estaba pero tan acostumbrada a siempre estar ejecutando todas las tareas dentro de mi empresa que realmente fue un rol que sí, disfruté muchísimo, pero pues no me dejaba avanzar. Seguía pensando como una creadora. Entonces el primer paso que tuve que hacer fue salirme de esa mentalidad y cambiarme de ahí. Porque el conflicto que me di cuenta durante desarrollando todo esto es de que a pesar de que amaba hacer lo que amo, que me encanta crear, que me encanta estar grabando, que me encanta subir videos, seguía estancada pensando como la ejecutora, como la empleada de mi trabajo, cuando en realidad lo que yo quería era construir un negocio y para construir un negocio necesitaba convertirme en una CEO y las CEOs no ejecutan, las CEOs piensan. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue cambiar esa mentalidad y dejar de pensar cómo iba a grabar el video para empezar a pensar cómo puedo construir una conversación donde me permita liderar en este evento y pueda construir mi marca personal o cómo puedo crear un espacio donde personas puedan venir y colaborar para que me ayuden o me permitan a seguir creando o elevando mi negocio. Dejé de pensar como una ejecutora, me salí de toda la postproducción, salirme de detrás de cámaras, realmente salirme de mi zona de confort me llevó mucho tiempo porque no me estaba dando cuenta de que sí, estaba muy dentro de mi zona de confort, era muy padre crear y usar toda mi creatividad, pero seguía ejecutando todas las tareas que mi empresa necesitaba. Y la única forma que yo iba a poder dar un salto para realmente construir un negocio digital era yo misma tomando las riendas del negocio y pensando más allá, pensando en vez de seguir o de grabar un video, era sentarme y decir, a ver, con todo el conocimiento que yo ya tengo, ¿cómo puedo sacar ese conocimiento y cómo lo puedo poner en un activo digital que me permita o que ese activo digital esté trabajando por mí 24/7? ¿Para qué? Para que me permita tener un ingresos. Porque al momento de que eso pase, no tan solo me va a quitar tiempo, no tan solo voy a estar dejando de ejecutar, sino que eso me va a poder ayudar a duplicarme y a poder llegar a otras audiencias mientras yo sigo ejecutando y tomando mejores decisiones. ¿Para qué? Para que mi empresa, para que mi negocio digital se convierta en un negocio digital y pueda empezar a escalar. Entonces, esa fue la primer cosa que tuve que hacer, con lo que me tuve que enfrentar, porque nuevamente la creación de contenido y ser una creadora era muy padre, pero me estaba limitando porque como estaba tan acostumbrada a ejecutar todas las tareas, llegó un punto donde me convertí en el cuello de botella. Ya no podía hacer más, porque la realidad es que aunque amara lo que hacía, amar grabar este contenido o estar produciendo para marcas o para otras personas, si yo no estaba ahí, mi negocio no funcionaba. O sea, y hay que ser bien realistas, el día tiene 24 horas y por más que yo me quisiera extender, solamente podía realizar 2, 3, 4 proyectos máximos y eso era esforzándome porque bueno, aquí la verdad sí voy a decirlo, ¿no?
desarrollé mis habilidades a tal magnitud de que yo podía producir, yo podía crear, yo podía grabar, yo podía hacer un montón de cosas. Mi mente se acostumbró tanto, desarrolló esa habilidad de poder crear entornos, contar historias, ejecutar. La verdad me convertí en la mejor empleada de mi negocio, pero nuevamente el día tiene 24 horas y por más que me trataba de extender, llegaba a un punto donde caía tan cansada que ya no podía producir más. Fue ahí cuando me di cuenta que había llegado al tope, que yo misma me estaba alimentando, que yo me estaba limitando y que yo había me había convertido en el cuello de botella. Si yo no estaba ejecutando, mi negocio no funcionaba. Entonces, salirme desde esa mentalidad y empezar nuevamente a hacer esa transición de salirme de ejecutar para sentarme y empezar a pensar, y más que nada, más que pensar, empezar a pensar en vez de proyectos en activos, empezar a tomar decisiones más inteligentes y más conscientes que me ayudaran a poder llevar mi negocio a otras audiencias, a otras personas, con otras colaboraciones. Empecé de salirme de las grabaciones, de crear posts para las redes sociales y nuevamente sentarme y pensar con quién puedo colaborar. ¿Con quién otras marcas puedo colaborar para que mi negocio, para que mi mensaje, para que mi audiencia se pueda expandir y pueda llegar a más personas y conozcan sobre mi negocio? ¿Cómo puedo crear activos a través del conocimiento que yo ya tengo para que nuevamente se conviertan en esos asistentes virtuales que estén trabajando por mí 24/7, prospectándome, que puedan llegar a más audiencias y puedan hacer, ahora sí que prácticamente clonar mi otra yo, hacer una gemela que estuviera trabajando por mí, porque nuevamente necesitaba, si yo ya había decidido que quería hacer un negocio y sobre todo un negocio digital, entonces tenía que empezar a pensar como una CEO, tenía que delegar tareas, tenía que soltar la ejecución, toda la producción, toda la grabación, que por más que la ame y que siempre lo voy a amar y que me encanta crear y producir, eh, tenía que soltar esa tarea. ¿Por qué? Porque nuevamente tenía que llevar mi empresa a otro nivel. Así es que creo que eso fue lo primero que fue el primer conflicto interno que tuve que aprender a soltar esa identidad, no abandonarla, la agradecí porque obviamente sigo ejecutando, pero hoy tomo mejores decisiones, priorizo las tareas y priorizo esos puntos donde realmente yo necesito estar enfrente para poder representar mi marca, para poder representar mi negocio, para que mi negocio pueda seguir avanzando. Y todas las demás tareas, ya sea de producción, de edición, de grabación, que se las delego a alguien más. Incluso tuve como una buena CEO, tuve que empezar también a mirar todos dónde invertía mi dinero, a qué personas contrataba, a qué personas necesitaba traer a mi equipo. Incluso, obviamente, también me apoyé muchísimo de la inteligencia artificial para que esos asistentes virtuales empezaran a ejecutar las tareas que otra persona podía hacer y que eran tareas realmente muy simples, donde lo único que tenían que hacer era reprogramarlas y ejecutarlas. Entonces, creo que ese fue el primer paso que a mí me ayudó de poderme salir de la ejecución, de dejar de ser el cuello de botella de mi propia empresa, dejar de ser la empleada o la autoempleada de mi empresa para poderme convertir en la CEO que aprendiera a liderar esas conversaciones, que aprendiera a ponerse en entornos con personas que realmente tomaran decisiones, que colaboraran y me ayudaran a poder llegar a nuevas audiencias y por lo consiguiente poder expandir mi negocio. Creo que esa fue la primera fase que tuve que aprender a cambiar esa mentalidad. Porque cuando cambias la forma en la que piensas, es cuando puedes cambiar la manera en la que te muestras. Y parte de eso, pues, era cambiar esa identidad y sostener esta nueva identidad que estaba formando, la de ser la vocera de mi marca. Y eso me llevó a mi segundo punto. El segundo punto fue abrirme y ser más vulnerable. Porque como ya se los he compartido muchas veces aquí en esta comunidad, saben que para mí nunca fue problema hacer contenido, nunca fue problema mostrarme enfrente de la cámara. Siempre vivía grabando videos, siempre vivía creando proyectos, incluso hago muchísimos talleres virtuales, hago muchísimos talleres presenciales, donde todo eso me permite, o más bien, parte de todo lo que yo creo, del contenido que yo creo, de los talleres que yo enseño,
requieren que haya personas y me encanta interactuar con personas, pero me di cuenta que hubo un punto donde nuevamente estaba tan acostumbrada a ejecutar y ya saben, aquí entra un poquito el perfeccionismo, ¿no? De que todo lo quería perfecto, todo lo quería que saliera espectacular, entonces sí. Soy una persona que me gusta muchísimo trabajar con orden, trabajar con estructura. Entonces llegó un punto donde me estructuré tanto que tenía ya todo guionizado. Me metí dentro de un personaje y ese personaje lo quería convertir y lo quería hacer completamente perfecto, que fuera una Sailey perfecta, con un guión ya muy bien estructurado. Y creo que empecé a perder a la Sailey, la persona. Me mostraba frente a las cámaras, enseñaba, daba cursos, pero no me abría a mostrarme completamente siendo yo. Creo que llegó un punto donde empecé a confundir lo que viene siendo producir o ejecutar y no crear impacto. Y aquí hay una gran diferencia que sí aprendí, que fue una de mis mayores enseñanzas. La única forma de que yo empecé a llegar a nuevas audiencias y a salirme de esas audiencias para poder crear una comunidad fue en el momento que yo decidí hacer más talleres presenciales, donde me abría a conocer a más mujeres, donde empecé a hablar de los errores que yo cometía, desde que empecé a hablar de los pasos que yo caminé, los proyectos que se me cayeron en el camino, cuando empecé a hablar de todas esas vulnerabilidades que como mujer, como ejecutora, como productora estaba pasando, incluso empecé a hablar más sobre los problemas que como hoy les estoy compartiendo, cómo me convertí en el cuello de botella, cuáles eran los limitantes que me estaban frenando, porque dentro de todos esos limitantes, como obviamente como una fundadora o como una persona que está construyendo un negocio, llega un momento donde te sientes completamente solo, no sabes con quién hablar, o sea, haces miles de cosas o intentas diferentes formas de construir un negocio y si no te salen, muy pocas personas hablan de esos fracasos. Obviamente, como todos y más si estamos en redes sociales, queremos proyectar otra identidad, queremos proyectar que somos los ejecutores o las personas o los fundadores más exitosos y nos da un poco de miedo exponernos para que obviamente no haya críticas, sino digan, ay, mira todo lo que hizo y no le funcionó. Entonces creo que me abrí más a la vulnerabilidad, dejé nuevamente que la ejecutora, que la creadora, que la productora, incluso que la CEO de repente le bajara 3 rayitas y también hablara de la persona, de los verdaderos problemas a los cuales yo estaba enfrentando en el momento y que gracias a estas nuevas confrontaciones que yo estaba teniendo internamente y exteriormente, porque nuevamente es una combinación, ¿no? Todo lo que pasa allá afuera es porque el caos lo tienes adentro, se refleja, ¿no? Todo ese caos que tenemos adentro se va a reflejar afuera. Y dentro de esta vulnerabilidad también tuve que ser brutalmente honesta conmigo y tuve que sentarme nuevamente a tomar mi cuaderno. Yo soy muy old fashioned en esa sesión y tuve que darme cuenta, puse todos los activos que yo ya manejaba, puse todos mis talleres, puse todo el conocimiento que ya tenía, toda la trayectoria con clientes o con marcas con las que yo había trabajado y me senté nuevamente y le puse y le di claridad a todo ese caos, a todo ese rompecabezas que yo ya había construido, porque como buena emprendedora, obviamente siempre empecé haciendo el trabajo más difícil. Creé todos los vehículos, creé el modelo de negocio, creé mi propio ecosistema, pero no le había dado un orden y no le había dado ¿cómo se llama? Una estructura. Entonces, nuevamente me di cuenta y lo sabía porque yo misma lo estaba enseñando. Un negocio necesita orden, necesita estructura, necesita un mensaje muy claro y necesita una dirección para que te pueda seguir ayudando a avanzar. Entonces, yo misma tuve que empezar a organizar esos activos, a crear un sistema que me permitiera poder sacar a esa audiencia, usar las redes sociales, sacar a esas personas, esas audiencias y traerlas a mi negocio para yo poder crear desde ahí una comunidad. Y una vez que llegaban las personas que estaban dentro de mi comunidad, eran personas que traían los mismos dolores que yo, que todos teníamos los mismos intereses, todos estábamos tratando de crear
de convertir todo ese conocimiento que ya de por sí tenemos a través de nuestra experiencia y a través de nuestra proyección, que lo único que queríamos era encontrar un sistema simple que nos permitiera monetizar nuestros talentos para obviamente llegar a más personas, para poder compartir nuestros servicios y por lo tanto también pudiéramos nosotros llegar a generar ingresos, porque obviamente si tenemos ingresos, todo lo demás va a haber una estabilidad, va a haber una calma y va a haber una paz, porque pues vamos a tener algo en que sostenernos a través de los ingresos que hacemos. Así es de que para mí fue muy importante y a partir de que me abrí, de que dejé que esa Saily conectara, de que saliera esa Saily que no era perfecta, que saliera esa Saily que también se equivocaba, creo que ahí dejé mis identidades, o sea, ahí ya no era ni la creadora de contenido ni la CEO de la empresa, era simple y sencillamente una mujer que tenía un sueño, una mujer que tenía un desmadre por todas partes, que tenía un caos, un rompecabezas, y que tenía el sueño de generar un negocio digital que le pudiera traer ingresos para obviamente tener una mejor calidad, para poderles brindar una mejor calidad de vida a mi familia, a mis hijos. Y también era un sueño interno de yo poder mirar cuáles eran mis capacidades y cómo yo podía desarrollar mis habilidades para poder crear algo, generar un ingreso que me permitiera tener una mejor vida, que me permitiera aún así, pues ahora sí que no trabajar o tener un trabajo rutinario como el que existe de 8 a 7, ya que ya había pasado por ahí y pues ya había hecho yo esa transición de cambiar mi mentalidad de empleado a empresario y ahora era de salirme de la creadora de contenido ejecutora para convertirme en la CEO, que pudiera tomar mejores decisiones, que pudiera traer un equipo a mi ecosistema, a mi entorno, que pudiera tener mejores colaboraciones con más personas para que me permitieran yo poder tener tiempo para mí misma, para poder tener más tiempo para estar con mis hijos, para poder seguir aprendiendo, para seguir haciendo otras cosas diferentes, que aún tengo muchísimos sueños y deseos que quiero realizar. Entonces también eso fue algo que tuve que abrirme a mirar qué tenía ahorita mismo dentro de mi entorno, qué era lo que yo ya había creado, cómo me estaba yo mostrando al público, era realmente sentarme y mirar si toda la trayectoria, si todos los proyectos, si todo lo que yo estaba construyendo en este momento realmente se estaba alineando a mi visión, a lo que yo quería llegar. Y dentro de esa narrativa que yo estaba contando y mostrando como dueña de negocio o como marca personal, me estaba también permitiendo poder contar mi sueño, poder mostrar a esa persona, a esa mujer que estaba detrás de ese sueño, la que estaba construyendo esto. Entonces creo que sí fue todo una transición que tuve que hacer desde cambiar mi identidad, desde mostrarme más vulnerable, desde dejar de ejecutar para realmente poder comunicar y dar un impacto, el impacto que yo quería crear en otras personas, cómo yo las estaba ayudando y a través de cómo me estaba comunicando con ellos, a través de qué lenguaje me estaba permitiendo poder identificar a las personas a las que yo realmente quería ayudar y entender que por más que amara tener un negocio digital, darme cuenta de que no, mi negocio digital o lo que yo les ayudo, resuelvo, no era para todo el mundo, era para nuevamente un tipo de personas que tuvieran un interés en común. Y hoy es la realidad. La realidad es de que por más que seamos emprendedores y que queramos crear modelos de negocios digitales, no todos están en esa sincronía. Hay otras personas que tienen otros intereses, otros deseos. Entonces creo que para mí eso fue muy importante también identificar qué era lo que yo realmente quería, qué yo quería aportar y identificar a quién yo estaba ayudando para yo poder entonces a través de identificar a esas personas poderles ofrecer una solución, poderme mostrar tal y como yo soy para que existiera esa conexión. Nuevamente, era importante que ellos supieran mis sueños, que ellos conocieran a Saily para que supieran y entendieran que yo también ya recorrí ese camino, que yo también ya me he equivocado, que yo también me he levantado, que yo también sigo adelante, que yo también estoy buscando nuevas alternativas para poder crear un negocio digital que sea sostenible. Entonces era como crear una narrativa y poder encontrar ese lenguaje que me permitiera llegar a las personas a las que yo quería ayudar, para así poder crear esta comunidad y poder todos
podamos estar ahora sí que trabajando juntos sobre ese mismo interés para lograr los mismos objetivos. Así es de que esa fue la segunda cosa que tuve que hacer. Definitivamente aceptar mi vulnerabilidad, abrirme y mostrarme más. Dejar salir a esta persona, a esta mujer que también existe. Creo que eso era muy importante. Y la tercera identidad, o la tercera cosa que me ayudó muchísimo a sostener esta identidad que hoy soy como vocera, fue que entendí que no lo podía hacer sola. O sea, un negocio no se hace o no se construye sola. Por más buena que yo fuera, por más habilidades que desarrollé, por más inteligencia artificial que pueda ayudarme, de la cual me apoyé muchísimo, me apalanqué para que mi negocio creciera, la realidad es de que somos personas y que necesitas tener un soporte, necesitas tener un apoyo, necesitas tener una comunidad de personas que tengan tu mismo interés, que sean tu tribu. Aquí yo saldría un poquito más de la comunidad, porque la comunidad al final de cuentas son las personas a las que guío y las que tenemos un interés en común para llegar a un objetivo. Pero cuando tú encuentras tu tribu, y tu tribu, aquí sí hago un hincapié, porque tu tribu no es otra cosa más que un grupo más selectivo que tienen tu misma visión, que piensan igual que tú, que están creando un legado, que están corriendo la milla extra, que tienen los mismos intereses, que quieren crear un legado, que te van a apoyar, que están enfrentando las mismas batallas que tú, pero que aún así no se han rendido, que aún así están ahí para brindarte una mano. Y es muy, pero muy, muy importante también reconocer nuevamente y ser un poquito selectivo para reconocer cuáles son esas personas que sí pertenecen a tu tribu, que sí están ahí para ayudarte y no para quitarte o para restarte, porque también es una realidad que existen. Entonces, esa fue la tercera cosa que a mí me ayudó muchísimo, rodearme de una comunidad, de una tribu que pensara más como yo, que me apoyara, porque a veces tenía muy buenas ideas, pero obviamente yo estoy todavía y sigo en desarrollando mi negocio y todavía hay muchas cosas en las que yo no soy una experta. Necesitaba un experto en finanzas, necesitaba un contador, necesitaba personas que me ayudaran a poder ejecutar algunas tareas que yo ya no podía hacer, porque llega un punto cuando ya tu negocio empieza a crecer, donde pues ya necesitas tener un equipo, ya necesitas más ayuda, tanto en ejecución, en producción, en edición, y más que nada tomemos en cuenta que mi negocio es un negocio digital. Entonces, y también necesitas empezar a pensar a largo plazo en una visión, y nuevamente para tomar mejor decisiones es pensar en qué mesa necesitas sentarte y con qué personas puedes colaborar para que puedan unirse a tu misión y puedan todos juntos ir creciendo hacia un mismo horizonte. Entonces era importante. Y también como seres humanos, otra vez, hay veces que muchas cosas yo no las sé. Hay muchas cosas en las que a veces tengo ideas y me encantaría cuestionarlas y que me confronten. Hay muchas cosas en las que hay muchos puntos ciegos que aún yo, por más buena o por más que quiera leer libros o por más que tome asesorías, llega un punto donde sí necesitas expresarlo, compartirlo y confrontarlo con alguien más. Entonces sí es necesario que tengas un grupo de apoyo, sí es necesario que tengas un mentor, sí es necesario que tengas una guía, que tengas esa tribu que aprendan a sostenerte, no tan solo a sostener a esa ejecutora, a esa CEO que está creando una empresa, sino también a la mujer o al hombre que está sosteniendo ese negocio. Porque nuevamente, al final de cuentas, somos humanos, somos personas, y siempre lo digo, no hay negocio sin personas. Las personas somos personas completamente, somos seres humanos, pensamos, sentimos, la regamos, tenemos muchas virtudes, pero también tenemos muchas debilidades. Entonces, los grandes corporativos, las grandes empresas están guiadas y sostenidas por equipos, por personas. Entonces sí es muy importante que va a haber una etapa en tu negocio donde vas a necesitar ese apoyo, vas a necesitar esa guía, vas a necesitar esa mentoría, pero sobre todo vas a necesitar esa mano amiga que te diga, aquí estoy. Te entiendo, yo también he pasado por eso, yo también la regué ahí, yo también me equivoqué, pero
conozco a esta persona que te va a poder ayudar, conozco a esta persona que te va a aportar, quiero que vengas y seas parte de mi equipo para que ayudes y tú aportes a más personas. Así es como empieza a generarse la sinergia y así es como empiezan a crecer los negocios, así es como se empiezan, porque empezamos a referirnos nosotros mismos a los otros, porque a través de lo que nosotros aportamos, a través del valor que estamos dejándole a las colaboraciones, a los corporativos, a las personas con las que estamos ayudando. Creo que esos tres cosas fueron los que hoy me han ayudado muchísimo a sostener a esta Saily que está aquí enfrente de ustedes, a dejar esa transición y hacer no quiero decir esa ruptura, pero sí tenía que haber una separación de dejar de ser una creadora, de dejar de ejecutar, de dejar de pensar en cómo grabar el mejor video para convertirme en una CEO, la CEO de mi compañía que tomara mejores decisiones, decisiones más asertivas para que ayudaran o ayuden a mi empresa a llegar a otro nivel, para que pueda empezar a escalarla desde otra perspectiva, desde otra mentalidad. Entonces, si era necesario cambiar mi mentalidad, mostrarme, abrirme a nuevas oportunidades, ser más vulnerable y sobre todo, la tercera que siento que es la más importante, aprender a construir en colaboración, aprender a tener un equipo y aprender a tener una tribu que piense igual que tú, que tenga una visión igual que tú y que te dé la mano y se sostengan, porque cuando nos sostenemos juntos, cuando nos abrimos a crear esos tribus y nos apoyamos unos a otros, es cuando realmente salen las mejores relaciones, las mejores relaciones que a lo mejor no te van a aportar con dinero, pero te van a aportar con consejos, con asesorías, con conocimientos, con experiencias, porque la mayoría de estas personas que llegan a ti ya traen una trayectoria, ya traen una experiencia, ya traen un conocimiento, ya la regaron, ya pasaron por ese camino y muchísimas veces lo que hacen es ayudarte a darte brechas más cortas para que puedas tú llegar mucho más rápido a donde tú quieres llegar. Y a veces sí hay personas tan lindas que te quitan esas piedras y te ayudan a que el camino sea mucho más fácil. Como también es importante reconocer a aquellas otras personas que cuando no están alineadas a tu proyecto, cuando no comparten una visión, a veces tenemos que aprender a poner límites y decir que no. Y está bien, eso no quiere decir que las personas, otra vez, que dejes o rompas una relación con una persona, pero si no se alinea a tu proyecto, si los proyectos que ambos o emprendimientos o negocios que estén haciendo no son compatibles, entonces pues la mejor forma es simple y sencillamente no hacer esas colaboraciones. No quiere decir que dejes de ser amigo de ellos. Si las personas te caen bien, puedes ser amigos de ellos. O sea, no estoy diciendo aquí que se rompan relaciones. Simple y sencillamente hay que aprender a reconocer las prioridades de lo que quieres hacer, porque al final de cuentas reconozcamos y entendamos esto. Donde está nuestro enfoque, está nuestra atención, y donde está nuestra atención está nuestro enfoque. Todo en lo que nos enfocamos se expande. Entonces creo que hoy en día sí es muy necesario ser más selectivos, saber dónde estamos poniendo nuestra energía y qué es lo que estamos construyendo. A mí me quedó muy claro, y como mamá que todavía tengo 2 hijos en casa y que obviamente dependen de mí, para mí será muy importante aprender a crear un activo digital, un modelo de negocio que me permitiera generar ingresos, pero sobre todo que me permitiera crear una comunidad, y a través de crear esta comunidad pudiera construir un negocio digital que sea legado de mi familia. Entonces siempre he pensado a largo plazo. Entonces por eso era pero tan importante cambiar mi mentalidad, cambiar ese chip y dejar de ser el cuello de botella de mi negocio, salirme de la creación de contenido, que nuevamente lo amo y sigo amando la creación de contenido, y creo que siempre lo he dicho, yo podré delegar todas las funciones de mi empresa, pero menos el marketing, porque el marketing me permite seguir creando la creación de contenido es algo que yo amo contar historias a través de videos. Creo que ya creo que ya mi mente, mi cerebro está desarrollado desde esa forma de que yo llego a un espacio y ya mi mente está pensando de cómo contar la historia, ya empiezo a unir todas las cosas porque ya está diseñada así, y es una de mis habilidades que más amo. Pero también sé que era necesario dejar esa función, esa tarea en manos de alguien más, aprender a confiar en mi equipo, aprender a confiar que ellos también tienen
grandes ideas que son muy innovadoras, innovadores, sobre todo con personas más jóvenes que yo, que tienen otra visión, tienen otra perspectiva, darles el beneficio de la duda, soltarles esa tarea y dejarlos que ellos hagan su magia, porque también esa es otra cosa que tenemos que aprender como dueños de negocios. Va a llegar un punto donde vas a tener que traer personas a tu equipo y darles la confianza de que ellos aporten, porque todo el valor y todo el conocimiento y toda la innovación que ellos traen también es un motor que nos va a permitir a que todo nuestro negocio se siga expandiendo y sigamos llegando a más personas. Así es de que, pues nada, esas son las 3 cosas que me ayudaron a poder tener sostener esta nueva identidad como vocera, de salir de la creación de contenido, de dejar de ser una creadora para convertirme en la vocera de mi propia marca, la que hoy da la cara, la que hoy expreso lo que quiero, la que hoy me está permitiendo no nada más seguir sosteniendo mis sueños, sino que hoy me está permitiendo acompañar a más personas a que puedan ellos mismos, a través de su conocimiento, crear un negocio digital que sea visible y rentable, a través de un sistema muy fácil que les pueda obviamente traer conversión, que conversión es otra cosa más que tener o generar ingresos, y que puedas traer más clientes a tu negocio. Así es de que, pues, eso es lo que a mí me ayudó, que me ha ayudado muchísimo a poder hacer ese cambio de mentalidad, dejar de ser una creadora de contenido para convertirme en la vocera de mi propia marca. Espero que este episodio te haya ayudado. Espero que si tú estás en ese camino, si estás ahorita en búsqueda de este apoyo, este video te pueda aportar algo. Y igual, si conoces a alguna persona que esté pasando por esto y crees que le puede aportar algún valor, te invito a que compartas este video. Y pues nada, seguimos en el proceso, seguimos en la transformación, seguimos en nuestra propia evolución, seguimos en la transformación digital de poder seguir escalando nuestro negocio. Espero que tengan un bonito día y nos vemos en el próximo episodio de Prende tu Magia. Soy Saily Martínez, creadora de contenido, y los invito a que me ayuden a compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio de Prende tu Magia.